La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, está con nosotros. Antes les recuerdo que si en medio de tanto trabajo tienen un par de minutos libres, aprovéchenlos. Paguen la matrícula de su vehículo desde donde estén, sin trámites ni vueltas, como la comodidad que les brinda 24 Móvil o 24 Online de Banco Bolivariano. Además, como el pago es en línea, qué diablos de eso no sé, pero a mí no me pregunten. Solo les cuento que además, como el pago es en línea, ya pueden separar su cita inmediatamente. Háganlo también sin ir al banco con 24 Móvil o 24 Online, Banco Bolivariano contigo. Los dinosaurios tendremos que aprender algún día o nos extinguimos, así que lo tengo claro. 17 horas 43 minutos. Y el día de hoy hubo una reunión entre la CNA, que es la Comisión Nacional de Arbitraje, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y también fue excluida la Liga Pro. Incluso lo hizo público Miguel Ángel Loor en este momento. En las instalaciones de la Federación se lleva a cabo definir la tabla de valores y honorarios para los árbitros 2025. Liga Pro sigue siendo la que pagará una gran parte, imposible todo, no está invitada. Mario Tamayo, que es un seguidor del fútbol, sobre el dato que comentábamos de Roberto Baggio, dijo que fallaron entonces, y Franco Baresi, pero no me dicen qué mundial, en el Mundial de Estados Unidos 94, fue definición por finales entonces, tanto no me acuerdo. Campeón 34, 38, 82, Italia, 34, 38 y 82, ese es el mundial que me acuerdo. Pues Mario, tú eres del 27, entonces seguramente te acuerdas de los campeonatos del 38, el 34 menos, ¿no? En el 38 tenías 11 años. 17 horas 45 minutos. Vamos con nuestra invitada, la ministra de Trabajo, doctora Ivonne Núñez. En la cabina, cara a cara, los temas se tratan mejor. La entrevista presencial es esencial. La verdad, muy pocos le apostamos a que tendría éxito la ministra de Trabajo cuando se lanzó a romper lanzas con los privilegios de los sindicatos. Ellos casi la linchan. Pues esta señora persevera y dicen que el que persevera gana, por lo menos en este caso. Este triunfo no solo es de ella, sino de todos quienes somos sistemáticamente explotados por los contratos colectivos que terminamos pagando los ciudadanos. En el caso del que ella denunció de CNEL EP, la Corte Constitucional acaba de emitir una sentencia histórica que significa que los empleados y exempleados de CNEL EP deben devolver los montos recibidos en exceso en virtud de un contrato colectivo que ha sido anulado. 79 millones de dólares restantes, hasta ahora 25 ya fueron pagados, la suma total es de 130. Eso nos explicará enseguida la ministra Ivonne Núñez. Pero antes, cabe aclarar que esto incluye a los trabajadores de las distintas empresas eléctricas que se fusionaron para formar CNEL EP. Las cláusulas incluidas en ese contrato excedieron lo razonable, estableciendo beneficios desproporcionados, según la Corte Constitucional, que representan un paso crucial en la recuperación del principio de legalidad y equidad en la administración de recursos públicos. Declaran la nulidad de ciertos beneficios, no es del contrato todo, y ordenan la devolución de fondos. Esta resolución no solo restablece el orden jurídico, sino que también sienta un presente importante para futuras negociaciones vitales. Y si ustedes se ponen a revisar los beneficios laborales de estabilidad e indemnización por despido, liquidación por retiro voluntario, transferencia y continuidad del contrato, jubilación a cargo de la empresa, sistema de escalafonario, adquisición de equipos, accidentes de trabajo, ropas de trabajo, solo falta que les pongan acompañante. Okay, qué increíble esta vaina. Bueno, señora ministra, bienvenida. ¿Qué le animó a hacer a usted, más que la denuncia, a insistir ante la Corte Constitucional que este recurso de acción extraordinaria de protección que había interpuesto un antecesor suyo, Antonio Icaza, en el gobierno de Guillermo Lasso, y había abandonado, se retome hasta llegar a esta decisión? Porque era la otra empresa que faltaba dentro del conjunto de empresas consideradas como parte de la economía del Ecuador, las 4 empresas estratégicas de la economía del Ecuador. En SELEC ya habíamos ganado en segunda instancia el posible traslado que ellos pretendían hacer a través de una acción de protección. Es allí cuando nosotros como Ministerio del Trabajo, cuando ganamos en segunda instancia y la pretensión era el pago de aproximadamente 200 millones de dólares, yo dije, aquí está pasando algo.
revisamos y nos dimos cuenta que en el caso de SNT ya la Corte Constitucional había seleccionado el caso con la remisión de la sentencia de primer nivel, que había utilizado también la misma vía constitucional para trasladar empleados públicos de los CEP al Código del Trabajo, más los beneficios de la contratación colectiva de manera retroactiva. Es decir, la Corte Constitucional tenía este caso de CENEL EP adentro, no presentó usted la denuncia. ¿Cómo logró que lo muevan o la muevan otra vez? No tenía el de CENEL, tenía el de CNT. Cuando yo ¿No había presentado Antonio Icaza una acción extraordinaria de protección para CENEL? Sí, pero en el caso de CENEL. CNT ya está escogido por la Corte, la sentencia saldrá en algún momento y de hecho el último informe que remite CNT de pago del último año por este traslado es de $15.500.000. Ese contrato de CNT, ¿quién lo impugnó ante la Corte Constitucional? Ante la Corte Constitucional nosotros hemos comparecido a fin de establecer que ese traslado no puede ser posible. ¿Y por qué estaba el caso de CNT en la Corte Constitucional? Porque lo escogieron cuando el juez de Rocafuerte, del Cantón Rocafuerte, remitió la sentencia de primer nivel, porque todas las sentencias de garantías jurisdiccionales hay que remitirlas a la Corte por control concentrado. Eso no sabía yo. Dele suave. Usted es experta, yo no. Dele suave. Pero Tito, ¿qué es control concentrado? Es que me siento en clases de Derecho Laboral, y usted debe conocer a los dos maestros que tuve. Sí. El uno es Julio César Trujillo. Sí, cómo no. Y el otro, la doctora Jimena Moreno de Solines, sí, madre de no. Juan Carlos Solines. Sí, cómo no. Pero eso en la Católica cuando usted no nacía, por si acaso. Yo no Le hablo nacía, de 1974. No, yo ya había nacido, yo nací en 1967, sí, casi somos de la misma edad porque... Estaba en la escuela. Usted es mucho menor que yo. Además somos en la misma fecha de nacimiento. ¿Marzo 8? Sí, señor, le puedo enseñar la cédula en este momento. Tiene que venir ese día para festejar. Pero los dos. Porque además es su día, los dos. Es el Día de la Mujer. Perfecto. Venga, de verdad, señora ministra. Este año sale, creo que cae en día sábado. El día que caiga festejamos. Ya, ¿cómo ya. No? Volvamos a Gabriela. ¿Qué es control concentrado? Qué orgullo. Imagínate. Gabriela se ríe. ¿No? Sí, sí. De paso, usted no está comprometida, ¿no? No, yo me divorcié hace muchos años. Ya. Pero entonces, como dijo, vaya a aparecer mi respeto para su pareja, señora ministra, o vayan a pensar que estoy coqueteándole. Para nada. No. Si a veces no me distiendo, exploto, créame. Volvamos a esto. Estaba el caso de CNT por control concentrado en la Corte Constitucional. Sí. ¿Qué es eso? Es cuando la Corte hace la revisión de los procesos que le llegan y puede escoger de todos esos procesos por la relevancia constitucional. Ok, eso en el caso de CNT. Sí. ¿Por qué tenía el de CNLP? El de CNLP no lo tenía y aquí es cuando nosotros intervenimos. A ver, ¿qué hizo usted? Nosotros le pedimos al juez de Pueblo Viejo que nos notificara de la sentencia de primer nivel, en razón que este tipo de traslado debe ser conocido por el Ministerio del Trabajo. ¿El juez de Pueblo Viejo también había fallado en este tema? Claro, es que este es el caso de CENEL. ¿Y en qué sentido había fallado el juez de Pueblo Viejo sobre el contrato colectivo? De que el traslado era posible porque se los estaba discriminando. O sea, él falló a favor de los sindicatos y de los privilegios. Por supuesto, si eso es lo que dice la sentencia de la Corte Constitucional. Ok, ¿cómo se consigue que la Corte Constitucional revierta esto o lo reconsidere? Porque hubo un cambio de juez en el Cantón Pueblo Viejo y nosotros le solicitamos que cumpla con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que debía remitirse el proceso a la Corte Constitucional a fin de que lo conozca por control concentrado. Ya. Y el año pasado, en el 2024, llega el caso a la Corte. Ellos pensaron que jamás iba a llegar porque la acción extraordinaria de protección había sido desistida. La que puso Antonio Icaza. Exacto. Un exministro de Trabajo. No, Antonio Icaza era el gerente de CENEL, por allá por el año 21-22. Ok. El ministro de Trabajo era mi antecesor, el Patricio Donoso. Pero él no interviene en el caso acá porque nunca fue parte procesal, debiendo haberlo hecho. Sigo entendiendo. Es decir, Antonio Icaza pretendió evitar ese perjuicio a la empresa, pero después presentó el recurso y luego no lo movió. ¿Qué es desistir? Es decir, no sigo reclamando más, no sigo litigando más o se me olvidó el tema. Sí, desiste de la acción extraordinaria de protección y el tema aparentemente concluyó allí. De allí, cuando concluye el tema, aparentemente se van al primer proceso de liquidación con el juez de primer nivel y retienen aproximadamente $25 millones en 4 cuentas de CENEL.
y se remite el expediente al Tribunal Contencioso Administrativo para la liquidación pertinente a favor de 1.579 servidores de carrera de CENEL. Hasta allí no había pasado absolutamente nada. ¿Ya? La Corte no conocía ni por control concentrado ni por acción extraordinaria de protección. Cuando nosotros intervenimos, por una casualidad, porque nos hicimos la pregunta, si esto está pasando en SELEC y hemos evitado este pago, ¿qué está pasando con las otras empresas? Nos dimos cuenta que en CNT ya lo tiene la Corte Constitucional. Esperemos la decisión. Pero nos llamó la atención este caso en particular. ¿Y qué hizo usted? Nosotros le pedimos al juez de primer nivel que remitiera el expediente a la Corte. Como era su obligación. Como es su obligación de todos los jueces. Pero que ya había un juez que había cambiado. Ya había el juez Ok, que había cambiado. Ese entendió. Por supuesto, y lo remite. ¿Y de ahí qué pasa? La Corte decide escoger el caso por relevancia no solo constitucional, por relevancia nacional, y pide, como dice el derecho procesal constitucional, el informe de actuación de todos los jueces, del juez de primer nivel, el anterior, y los dos jueces que fallaron a favor de el Tribunal de Apelación. ¿Cuál fue la jueza que dijo que el caso tenía relevancia nacional y qué importancia tiene de que lo haya considerado así? La juez doctora Teresa Núquez. Ajá. Mientras que los otros dos jueces dijeron que era relevancia constitucional, pero los tres coincidieron en que tenía que ser seleccionado el caso. Y de Yo entiendo que si algo tiene relevancia nacional significa que luego como con el precedente que se sienta, pueden haber acciones similares respecto a contratos colectivos abusivos o ilegales similares. Es un gran precedente porque los trabajadores amparados por la LOCET, de acuerdo al artículo 26 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, no tienen la garantía del beneficio de la contratación colectiva. Esta ley última que acabo de citar señala textualmente que solo se benefician de la contratación colectiva los obreros. Por eso a ellos no les llega la sentencia, esta sentencia de la Corte Constitucional, exclusivamente a los señores de la LOCET. Pero quiero expresar lo siguiente, nosotros no es que nos oponemos a la contratación colectiva, todo lo contrario. Está claro. Nosotros seguimos registrando contratos colectivos y en el sector público se siguen negociando contrataciones colectivas con los informes, ahora sí, de los dictámenes del Ministerio de Economía y Finanzas. No hemos parado en aquello. De igual manera se siguen registrando sindicatos y se siguen registrando los comités de empresas que se presentan ante el Ministerio de Trabajo. ¿Qué sucedió aquí después del mes de agosto cuando la Corte escoge? Los señores representantes de esta empresa CENEL a través del comité de empresa cuestionan la conducta de la juez ponente, porque de los tres el caso recayó como juez ponente en la doctora Carla Andrade Quevedo y la recusan. Dice, usted no puede continuar sustanciando este caso en razón de que existe un desistimiento de la acción extraordinaria de protección y usted ya ha emitido un criterio adelantado. Le dice el tribunal, le contesta que pueden comparecer todas las personas que desean como amicus curiae o como terceros interesados. Y nosotros comparecimos para presentar todas nuestras alegaciones y para demostrar que ya el caso, además, cuando llegó al contencioso administrativo, se había presentado sobre esa decisión de liquidación la acción extraordinaria de protección. ¿Cuánto le ahorra esto al Estado? ¿Cuánto le obliga a defender a los trabajadores que se beneficiaron ilegalmente de esto, más de 1.500? Aquí va a haber un ahorro anual de más de 20 a 30 millones de dólares. Aparte de los 130 millones que deben devolver. Claro, porque ya los trabajadores de la LOCET ha quedado claro, y no era la primera vez que la Corte Constitucional lo decía, no tienen el beneficio de la contratación colectiva. Entonces queda claro que no hay beneficio de la contratación colectiva para los servidores públicos. Pero quiero hacerle un agregado. Los trabajadores de SELEC y los trabajadores de CENEL, que pertenecen al sector eléctrico, constituyeron una gran organización denominada Enlace y le presentaron a la Corte Constitucional hace 3 años atrás una demanda de inconstitucionalidad del artículo 26 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, porque tenían que protegerse respecto a todas estas actuaciones que habían hecho. Y el año pasado... Protegerse no. Bueno... llamémoslo para justificar de que sus actuaciones eran correctas. Pero yo sí quiero utilizar la palabra protección, proteger. Blindarse tenía, fuera protección. Bueno,
¿Qué dijo la Corte el año pasado, ya en el mes de junio? Esto porque yo venía siguiendo este caso, que no era posible declarar la inconstitucionalidad. Y mire usted, irónicamente, la Asamblea Nacional me hace un exhorto a mí, como ministra de Trabajo, me hace un exhorto en el mes de agosto con más de 80 votos, votos de la Revolución Ciudadana y votos de otros partidos afines, que son con los que se creó la Central Única de Trabajadores. Y me dice, ministra, todos tenemos derecho a la contratación colectiva. Y yo voy al pleno, no de la Asamblea, sino al pleno de la Comisión de lo Laboral y Social. Y les digo a los legisladores, lo único que les solicito es que si ustedes no tienen tiempo, por lo menos sus asesores, revisen las sentencias de la Corte Constitucional. Su exhorto está de más, en razón que ya hay una sentencia. Ahora ya veo por qué una de las juezas, la doctora Teresa Núquez, le llamó este caso de relevancia nacional. Pero viendo el otro ángulo, usted está metiendo otra vez en un lío al gobierno. Usted se va a estar encima del voto de los sindicatos, ahora en pleno periodo electoral con esto que ha conseguido. Sí, que van a ahorrarse 130 millones, en total con lo que van a devolver en 3 años también, ok. 20 millones de dólares solo en una empresa, ok. Yo le diría... Y si por eso los llaman que están contra los beneficios laborales de los trabajadores del sector público. Yo creo que el Ecuador entero siempre va a estar en contra de los abusos y en contra de las actuaciones que tergiversan las normas, la ley. Yo no lo dudo, pero en este rato los sindicatos que tienen una capacidad de movilización impresionante, metidos en el Estado, van a decir, voten contra Noboa con mayor razón. Mire, yo he sido durante muchos meses y sobre todo desde el mes de agosto del año pasado, objeto de un sinnúmero de enlaces digitales, etcétera, donde la campaña nunca ha parado. Pero que usted sigue metiendo en líos al gobierno. ¿Vio la placa de disculpas invisible que le sacó a la vicepresidenta Abad? Le puedo responder lo siguiente, es la segunda placa, porque la primera placa no la aceptaron, y la primera placa fue debidamente informada. ¿Quién aceptó la primera placa? La juez. La primera placa con informe de la Defensoría del Pueblo. ¿Y si era legible? Era totalmente legible. ¿Y por qué hizo esta así truculenta e invisible? Porque ella pidió más medidas para la placa. ¿Por ejemplo? Ella pidió que la placa midiese 90 en la parte de ancho y en lo largo, en la parte de ancho, y en lo largo 70. Entonces vamos a hacer las medidas. Pero cuando quisimos colocar la placa nos dimos cuenta, esta segunda placa, nos dimos cuenta que la pared no nos daba para 90, solo nos daba para 70. Hicimos la placa y le pusimos un croico, un foco para que sea debidamente iluminada. Correcto. Es una pena que la pared de este edificio sea blanca, pero ahora ha solicitado otra placa. Ahora vamos a la tercera placa, y la tercera placa señala a la juez que lo único que debe decir, aquí se respeta la Constitución, las leyes de la República, los convenios internacionales, a los servidores públicos y a los trabajadores en general. Ahora ya cambió de criterio. ¿Y tiene que ser en esa pared, en esa parte específica? No, ahora ya no dice en la pared izquierda, ahora dice en la pared derecha. He conseguido la pared derecha con 90 centímetros de ancho y con 70 hacia abajo. Y quiero además contarle algo. Ella ha modificado la sentencia por 4 ocasiones, la juez, y las sentencias no pueden ser modificadas, salvo el caso que se trate de un error de cálculo. Por lo tanto, yo la denuncié ante el Consejo de la Judicatura por esta actuación en la que ella involucra ella en este proceso al presidente de la República, al Consejo Nacional Electoral, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no han sido partes del proceso. Si es así como usted escribe, ¿por qué ella sigue tan campante y pide y cambia lo que le da la gana? Yo creo que ella es parte de un objetivo. El objetivo es un objetivo mediático donde ella utiliza a los medios de comunicación cuando llama a comparecer y ella expresa sus opiniones, que además no se deben hacer de esa manera, sino a través de providencias. ¿Por qué no le paran el carro? Bueno, yo se lo he presentado al Consejo de la Judicatura y en la apelación a la primera sentencia del día 23 de diciembre del año 2023, del año 2024, notificada el 10 de enero, yo ya le he presentado el recurso de apelación y ya tenemos tribunal que va a revisar el recurso de apelación presentado por nosotros. Y mire algo interesante, sabe que ella se resiste a remitir la sentencia que emitió por escrito a la Corte Constitucional, no la quiere remitir, y yo quiero que la remita para decirle a la Corte Constitucional que el caso es de relevancia nacional.
Con lo cual, la Corte tiene que inmediatamente actuar, escoger el caso y decidir a través de una sentencia. una última cosa, volviendo a CNLP. Una vez que está emitida la sentencia y no tiene impugnación en su última instancia, no tiene apelación, ¿verdad? Es final. Esta sentencia de la Corte Constitucional, en efecto, así es, puede tener hasta un recurso de aclaración y ampliación, pero no cambia la esencia. No cambia la esencia. ¿Cuándo y cómo comienzan a devolver o a descontar a los trabajadores si siguen activos esos valores que tienen que en 3 años ser recuperados? Bueno, la Corte lo dice muy claramente en la sentencia, de manera inmediata, cuando sean notificados, y cada 3 meses se debe remitir el informe por parte de las autoridades de CNEL a la Corte Constitucional en el lapso de 24 meses, 2 años. Y le dice a los trabajadores de los servidores públicos, vean ustedes la forma, cómo ajustan el devengar los valores que se tienen que hacer a través del rol de pago. Yo sostengo en este caso lo siguiente: los servidores públicos fueron engañados por quien les prometió que esto sí era posible, porque el argumento de la acción de protección, de todo lo que yo he revisado, se basó siempre en que existía discriminación, y la Corte ha establecido qué significa discriminación. ¿Sabe quién les prometió que esto era posible? Claro. El abogado Richard Gómez Lozano, secretario general del Comité de Empresa de Trabajadores CNLP. ¿Sabe que es él, representante de los trabajadores en el Consejo Directivo del IE? ¿Sabe quién lo necesita? Eduardo Peña, para sus decisiones. Y usted se mete ahora en este lío contra este sindicalista poderoso. Mire, no hay que tenerle miedo a la verdad y no hay que tenerle miedo a falsas aseveraciones. Pero el mismo juez de Pueblo Viejo que dio y declaró con lugar esta acción de protección es la persona que también sentó al señor Gómez en el Consejo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y también existe una acción extraordinaria de protección sobre este tema. ¿Y sabe a quién le gana el señor Gómez para ese cupo dentro del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Al jurista Ramiro García. Qué increíble, qué buena memoria, y gracias por recordarlo, para permitirnos entender todo lo que hubo atrás de este manejo abusivo para privilegios indebidos, no solamente ilegales, a los sindicatos públicos, que no significa que no puedan dejar de existir ellos, sino que no tienen derecho a aquello que la Corte Constitucional, nada menos, aquella que usualmente está contra el gobierno, acaba de declarar que tiene razón la posición del Ejecutivo.